Bueno, vamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10 y versículo 1. La Biblia dice: Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube, y todos pasaron por la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de este bautismo de Moisés. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, vamos a seguir con nuestros estudios acerca de los bautismos. Y hoy vamos a ver el primer bautismo que está en la Biblia que Dios no hace directamente. En este caso, Él va a involucrar a un hombre que se llama Moisés. Entonces ya llegamos a la parte de esta serie donde algunos van a estar en desacuerdo, yo creo. Sí, no había pasado ya. Pero eso es importante. Y notase que cuando estábamos leyendo esos versículos, que dice en versículo 2 que por Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Lo dice ahí. ¿Okay? Entonces muchos leen eso y piensan que ese bautismo de Moisés es un bautismo de agua, porque está hablando de nubes que son agua, son vapor, y también la mar, como dice la Biblia, o el mar, como decimos en español. Pero mi pregunta es, ¿ellos realmente tocaron agua? ¿Podemos asumir eso? ¿Eso es correcto? Okay. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente explorar el Antiguo Testamento y averiguar este pensamiento y básicamente todo lo que leí, porque todo eso es una oración conectado a lo que pasó con Israel cuando fueron bautizados en Moisés. Okay. Y creo que averiguando la historia va a ayudarnos a confirmar si esa pregunta es correcta o no. Entonces nota que 1 Corintios 10 y versículo 1 tiene dos frases. Okay, vamos a mirarlo otra vez. 1 Corintios 10 y versículo 1 dice, estuvieron debajo de la nube, y todos pasaron por la mar. Entonces muchos piensan que son la misma cosa, pero puede ser que no son. ¿Sí, va? Entonces vamos a Éxodo 13 y vamos a ver que sí, se refieren a cosas diferentes. Pero todo eso es conectado al bautismo de Moisés, mostrando que es un poco más complejo que muchos asumen. Éxodo 13 y versículo 17 dice, y eso es después de la Pascua, donde ellos ponían sangre en sus puertas, sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces el Señor pasó a ellos, por eso se llama Pascua, pasó a la gente que tenían eso en sus puertas, pero los restos perdieron su primogénito. Se va mostrando algo, ¿cierto? Entonces después de eso, Israel fue dejado por Faraón ir de Egipto. Y dice en Éxodo 13 y versículo 17, y como Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, que quizá no se arrepienta el pueblo cuando vieron la guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del Mar Bermejo, y subieron los hijos de Israel a la tierra de Egipto armados. Versículo 20.
Y partidos de Soco asentaron campo en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, para que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió delante del pueblo la columna de día, de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y nota que siendo debajo de la nube tiene que ver con Dios estando con su pueblo en ese tiempo, y estaba ahí enfrente de ellos como columna de nube. Y esto fue cuando ¿qué? Cuando Dios utilizó a Moisés a liberar su pueblo de Faraón, con los milagros y todo eso. Entonces, eso es la conexión con Moisés. ¿Ya? Pero me gusta eso porque muestra que Dios estaba guiando a su pueblo y Él se preocupó para su pueblo sabiendo que eran su hijo nuevo, eran recién nacidos, para decirlo así. ¿Ya? Entonces Él buscó guiarlos de una manera para que ellos pudieran evitar un problema que ellos no podían sobrepasar en el momento porque eran débiles. Él sabía que no podía mantener guerra con los enemigos de Dios. Entonces Él utilizó otro camino. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a hablar de todos pasaron por la mar. Vamos a Éxodo 14. Éxodo 14 y versículo 3. Y la Biblia dice: Y Moisés dijo al pueblo: No tengáis miedo, estados quedos, y ved la salud de Jehová, que dará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros callaréis. Estaban quejando viendo que Faraón ya decidió buscar a ellos para destruirles. 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, vea que Dios está hablando con Moisés y él lo utiliza para predicar la palabra. Hombres están involucrados con este bautismo. ¿Cierto? 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué me das voces? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre la mar y pártela. Y entre los hijos de Israel por medio de la mar en seco, como la tierra debajo del mar, va a ser seco. Porque si Dios lo dejaba muy mojado, va a ser como barro y no podían caminar muy rápido, pero Él va a secarlo también. Separar la mar, como dice la Biblia, y hacer la tierra debajo seco. 19, versículo 19. Y el ángel de Dios, que iba delante del campo de Israel, esa nube, ¿sí, se quitó, y iba en pos de ellos, entonces se fue detrás de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se quitó, y se puso a sus espaldas, e iba entre el campo de los egipcios y el campo de Israel, y había nube y tinieblas, y alumbraba la noche, y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo Jehová. Vea que Dios está haciendo esto, pero Moisés está involucrado con la vara. Que la mar se retirase por un gran viento oriental toda aquella noche, y tornó la mar en seco, y las aguas fueron partidas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como un muro, a su diestra, a su siniestra. Entonces había agua en los lados y caminaron en seco. Ellos no mojaron con agua. Entonces por eso digo, no asumes que el bautismo siempre tiene que ver con agua. Vea que hay nubes involucradas. Y habla del mar y no tocaron eso. ¿Sí, verdad? Más que todo que nota que Dios, que tenía que ver con esa nube, que Él estaba protegiendo su pueblo también. Y la nube está involucrado con eso. Por eso Pablo estaba conectando lo que pasó con la nube con lo que pasó con Israel con la mar.
Es interesante porque Dios peleó por los egipcios, hacía separación. Ellos no podían pasar para dar tiempo al pueblo de Israel cruzar porque había millones de personas y no sabía. Eso requiere tiempo. Y ellos tenían luz, Israel tenía la noche, pero los enemigos de Dios no. Versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés, entonces lo que pasó, que para que sepan, es que ya Faraón, Dios decidió que Faraón podía entrar con su ejército y Faraón quería seguir a Israel. Entonces él entró ese mar Bermejo con todo eso ahí. Pero ya Israel había llegado a otro lado. Versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la mar para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre la mar, y la mar se volvió en su fuerza cuando amanecía. Y los egipcios iban hacia ella, y Jehová derribó a los egipcios en medio de la mar. Y ellos ahogaron ahí. Y Dios hizo que ellos tocaron agua, no Israel. En este caso, si fuiste bautizado, como algunos piensan, son destruidos completamente. Parece que no puedes asumir que un bautismo de agua siempre es algo bueno para usted. Pero bueno, versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová hizo contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo, mostrando porque esto se llama el bautismo de Moisés. ¿Ya? Pero nota que Israel no tocaba el agua ni tocaba esa nube. Esa nube estaba protegiéndoles y guiándoles. No lo tocaron. Como un torbellino ahí. Las personas que tocaron esa nube fueron destruidos porque Jehová estaba peleando para Israel. Y los que tocaron agua fueron destruidos porque ahogaron ahí en ese mar. Bueno, qué bendición. Versículo 3 habla de Israel también recibiendo esa vianda espiritual. ¿A qué se refiere esto? Acuerda que 1 Corintios 10 y versículos 1 hasta 4 son una oración, con frases separadas con semicolons y todo eso. Pero es una oración, todo eso tiene que ver con ese bautismo de Moisés. Entonces vamos a Éxodo 16, estamos en Éxodo, ¿no? Éxodo 16, parece que Pablo sabía que mucho en Éxodo eran buenos ejemplos para la iglesia, me parece. Entonces él habla de eso. Éxodo 16 y versículo 1 dice, y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin. Entonces están caminando en el desierto, que se llama Sin, refiriendo a un dios con D minúscula malvado en ese lugar que se llamaba Sin. Entonces las gentes llamaron ese desierto así. Versículo 3. Y decíanle los dioses de Israel, oh, si hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan a altura, que nos habéis sacado en este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces tenemos el pueblo quejando porque piensa que no tienen comida en el desierto y diciendo que sería mejor si ellos regresaron a Egipto. Nota que ya están murmurando contra Dios, ya están hablando contra Él, pero ellos no dieron cuenta que Dios ya había escogido guiarles por otro camino porque sabía que eran tan débiles. Entonces están quejando aquí, pero creo que por la gracia de Dios, cuando Él actúa para Israel, ellos no van a regresar a Egipto. Puede ser que si ellos estaban en guerra con los enemigos de Dios, lo había regresado de una.
Se ve que Dios está en control. Dios tiene planes para su pueblo. Y Él entiende cómo son. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os lloveré del cielo pan, y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día, para que yo lo tiente si anda en mi ley o no. Entonces Dios va a actuar y darles pan especial. Versículo 10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y, he aquí, la gloria de Jehová que apareció en la nube. La nube sigue ahí. Todo esto es parte del bautismo de Moisés. ¿Sí ven? Es como si fuera que todo lo que pasó con Israel cuando estaban en esclavitud, hasta que llegaban al momento de que Israel tomaba la decisión de ponerse debajo del viejo concierto con Dios, todo eso es parte de ese bautismo. 11. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, entre las 2 tardes comeréis carne, y mañana os hartaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y Dios escuchaba a ellos quejando de carne también, entonces va a darles las dos cosas. 13. Y como se hizo tarde, subieron cordonices que cubrieron el real, y a la mañana descendió rocio alrededor del real. Y como el rocio cesó de descender, he aquí, sobre haz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una helada sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, dijeron cada uno a su compañero, este es man, porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. ¿Sí, va? Una vianda espiritual. Porque Dios usaba a Moisés responder al pueblo y decirle lo que Dios va a hacer. Y Dios dio pan y esos cordonices, como vimos, vianda espiritual. Pero más que eso, que puede ser que no, es algo físico, y pero es algo raro este man. No es como pan normal. Vamos al versículo 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así, que cogieron unos más y otros menos. Y después medíanlo por comer. Y no sobraba al que había cogido mucho, ni faltaba al que había cogido poco. Cada uno cogió conforme a lo que había de comer. Y dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, no obedecieron a la ley. Recuerda, Dios estaba tentándoles. Y algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y pudrióse, y enojóse contra ellos Moisés. Porque es un bautismo Moisés. Moisés está enojado con la gente, no obedeciendo a la ley de Dios. Está encima de ellos. Y mira que ese man se pudrió de una. No tiene sentido. Cosas no automáticamente se ponen corruptos de una. Hay un proceso ahí, pero no con este man. Oh, ellos no obedecieron, querían que eso se queda esa mañana. Oh, voy a meter gusanos y todo eso, dice Jehová. 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado de reposo de Jehová, lo que hubieres de cocer, cocerlo, y lo que hubieres de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, ponerlo en guarda para mañana. Y eso es porque Dios había dicho que en el sexto día ellos pueden coger doble lo que comen porque no pueden hacer trabajo en el sábado, séptimo día, ¿cierto? Vean, dice que cocina, haz lo que tiene que hacer para el sábado en el sexto día, haz todo eso en ese día. Y ellos lo guardaron hasta la mañana de la manera que Moisés había mandado y no se pudrió ni hubo en él gusano. Pero la última vez era así, ¿por qué no? Es porque es espiritual. Depende si ellos obedecen a Dios. En este caso, ellos podían guardar, entonces no se pudrió para nada, eso estaba ahí perfecto. Vianda espiritual.
25. ¿O no? Entonces ves que el bautismo de Moisés tiene que ver con vianda espiritual. Entonces Dios guiándolos y ayudándolos pasando cosas increíbles y dándoles comida y ¿sabes qué más? Bebida espiritual también. Vamos a Éxodo 17. Éxodo 17. Todo eso es el bautismo de Moisés. Pero es después de la Pascua. Y muchos miran la Pascua. ¿Sí ven? Cómo se representa lo que pasó en Calvario para nosotros. Entonces el bautismo, yo estoy adelantando, pero ves, cruz, bautismo, yo estoy adelantando mensaje. Éxodo 17, ¿tú sabes que es tan duro no hablar de esas cosas hasta el fin? Yo quiero que veas la historia, porque Pablo asumió que la gente en Corinto ya sabían todo eso. Por eso no explicó nada. ¿Sí va? Éxodo 17 y versículo 1, cuando de bebida espiritual dice. Y toda la compañía de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. No te dejaron desierto ya, si fue a otro lugar. Al mandamiento de Jehová, y asentaron el campo en Refadim, o en Rafidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y riñó el pueblo con Moisés y dijeron, dadnos agua que bebamos. Entonces ya quejando otra vez. Dios sabía todo eso. Y Moisés les dijo, ¿por qué reñís conmigo y por qué tentáis a Jehová? Buena pregunta. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo. Vea que él involucra a Moisés. Involucró a la gente, tiene que recoger su man. La gente tenía que caminar aquí. Tenían que escuchar a Dios aquí cuando estaba protegiendo, seguir la guía antes de eso. ¿Sí ve? Dios involucrando a los hombres. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que heriste el río y ve. He aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces él choca esa peña de Horeb. ¿Sabe qué salió? Cuando él golpeó una piedra grande con una vara tan pequeña, chiquita, pero es la barra de Dios, salió agua y se quebró. Un milagro, todos esos son milagros, ¿cierto? Todo. Bautismo de Moisés. Y recibieron una bebida espiritual, porque eso no debe tener agua. ¿Sí ven? Entonces eso pasa, y después de Dios haciendo todo esto con Israel, debo poner esto, versículo 8. Versículo 8. Acuerda que antes Dios no quería que ellos pelean, pero ya es diferente, cosas pasaron con ellos. Vieron cosas con Dios. Ya recibieron todos esos milagros. Y después 8. Y vino Amalek y peleó con Israel en Rafidim. 13. Y José deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y después de Dios dándoles, guiándoles por esa nube y haciéndoles pasar por la mar y dándoles vianda y bebida espiritual para su alimento, ¿cierto? Históricamente, ellos ya podían pelear para Dios y ganar. Josué deshizo de Amalek. Él ganó. ¿Sí ven? Entonces estamos viendo que el bautismo de Moisés tenía efecto con el pueblo de Israel. Es como si fuera que sus experiencias con Dios y por medio de Moisés, el siervo de Dios,
ellos crecieron espiritualmente para confiar en Dios. ¿Okay? Pero para que sepas también, hermanos, hay otros que miran la doctrina de bautismos en Hebreos 6 y no piensan que se refiere a todo lo que está mostrando en esa serie. En lugar de eso, ellos piensan que se refiere a lo que dice en Hebreos 9, los diversos lavamientos que están en el Antiguo Testamento, porque sí, en la ley de Dios, la ley de Moisés, hay diversos lavamientos, hay muchos. Y vamos a mirar el principal en ese mensaje. Dicen que eso es el bautismo de Moisés, como refiere a eso. Bueno, vamos a ver. Porque esos diversos lavamientos tienen que ver con agua. Entonces lo usan para decir que el bautismo de Moisés es de agua. Okay. Bueno, vamos a Números 8. Números 8. Y Números es después de Éxodo, para que sepa. Después de todo esto, cuando ya tenían todas esas experiencias y Jesús estaba andando en el desierto 40 años, esos números. Números 8. Y versículo 5 dice, ítem, Jehová habló a Moisés diciendo, toma los levitas entre los hijos de Israel y expíalos, y hacerles haz así para expiarlos. Y para que sepas, Dios después de la Pascua quería que Israel santifica a todos sus primogénitos de animales y hombres. Y si no lo hicieron, la familia tenía que básicamente matar a su primogénito porque no querían seguir lo que había dicho Jehová. La razón por eso es que refleja lo que pasó en Pascua y los egipcios, ellos perdieron sus primogénitos. Pero cosas pasaron y ya los levitas podían reemplazar esos primogénitos. Entonces estamos viendo aquí lo que Dios quiere hacer con los levitas para que ellos puedan representar el grupo santificado de Israel. Nota, Dios quería antes los primogénitos de todos los tribus. Pero ya Él escogió un tribu. Si quieres saber lo que pasó, lee como después de Éxodo 17. Eso puede explicarte. Pero bueno, Números 8 y versículo 5, o versículo 6, 7. Y hacedles así para expiarlos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación. Mira, Manuel, si ve agua expía pecados. Dice agua de la expiación. Sí, eso es lo que dice, pero tranquilízate. Vamos a seguir leyendo. Y haz pasar navaja sobre toda su carne, y lavarán sus vestidos y serán expiados. ¿Sí ve? El agua puede expiar pecado. 8. Versículo 8. Y tomarán un novillo, hijo de vaca, con su presente de flor de harina, amasada con aceite, y tomarás otro novillo, hijo de vaca, para expiación. ¿Sí ves eso? Y me olvidé un versículo. Versículo 21. Versículo 21. Entonces nota que tenemos este animal para expiación y tenemos agua de expiación. ¿Cuál es para expiar pecados? No es el agua. Versículo 21. Preposiciones son muy importantes en la Biblia, hermano. Números 8 y versículo 21. Y los levitas se expiaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció la ofrenda delante de Jehová, y Aarón los reconcilió para expiarlos. Entonces sí, necesitaban este agua
de la expiación, eso es cierto, pero también necesitaba un novillo, un animal para expiación de sus pecados. Y Aarón lo había hecho para limpiar a los otros levitas. Entonces, el animal era para expiación de pecado y el otro les lavó, les hicieron puros en una manera y ya, limpios. Pero lo que sacó el pecado era el animal, parece. Eso fue la cosa para expiación, para reconciliar, como dice ahí. No, yo no creo eso, mamá, yo no creo eso. Números 19, te ayudo. Números 19. Este agua era un agua especial, eso es cierto. Y tenían una manera de hacerlo. Ellos quemaron, como dice, una vaca bermeja que era perfecta. Hicieron algo con eso y usaban las cenizas de esa vaca bermeja para hacer este agua. Okay. ¿Era para qué? Números 19 y versículo 14. Esta es la ley. Cuando alguno muriera en la tienda, cualquiera que entrara en la tienda y todo lo que estuviera en ella será inmundo 7 días. Entonces tocas algo muerto, eso te afecta, te hace inmundo, te hace sucio. ¿Es ahí? Y todo vaso abierto sobre el cual no hubiere tapón será inmundo. Y también las cosas, no solamente personas, las cosas también. Ítem. Cualquiera que tocare en el muerto a cuchillo sobre el haz del campo, el muerto de suyo, o en nuestro humano, en sepulcro, 7 días será inmundo. Tocando cosas que son muertas, te hace sucio. 17. Y tomarán para el inmundo de la ceniza, de la quema de la expiación, y echarán sobre ella agua viva en un vaso. Y tomará hisopo, y un varón limpio mojará en el agua, y esparcirá sobre la tienda, y sobre todas las aljadas, y sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado hueso, el matado, el muerto, el sepulcro, y el limpio esparcirá sobre el inmundo al tercero día y al séptimo día. Se requiere 7 días para limpiarte, después siendo inmundo 7 días. 19. Y después, y 19. Y el limpio esparcirá sobre el mundo al tercer día y al séptimo día, y lo purificará al séptimo día, y después lavará sus vestidos, y así se lavará con agua, y será limpio a la tarde. Y el varón que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. Agua de apartamiento no fue esparcida sobre él, inmundo es. Y será a ellos por estatuto perpetuo, y el que esparciere el agua del apartamiento lavará sus vestidos, y el que tocare al agua del apartamiento será inmundo hasta la tarde. Y nota que aquí esa agua de la expiación se llama el agua de apartamiento. Y te limpia de siendo inmundo. Te hace limpio. Te purifica en una manera. Pero solamente para limpiarte las cosas muertas. Nota que usaron, como dice ahí, corriente. Agua viva. Agua viva es lo que corre. Y si no sabías, eso es importante para limpiarte de bacterias y todo eso. Es por eso que los judíos, históricamente, ellos vivieron mucho más que el resto de las gentes durante la plaga bubónica, porque usaban agua viva para limpiarse y ellos bañaban y todo eso. Entonces, físicamente te limpia. Cuando se acerca de cosas muertas, eso puede contaminarte por lo que pasa con un cuerpo cuando muere, se corrupta, se pudre. Y también agregaron hisopo. Hisopo es algo que como desinfecta, si no sabía. Es una mezcla de, creo que de olivas o algo así. Y desinfectan, se ponen eso en agua viva con esas cenizas de esa vaca bermeja y eso es el agua de apartamiento. Nota que no es para expiar pecados, es para limpiarte. Y ya. Por eso tienen ese animal. Eso reconcilia. Ese animal es para expiación.
Entonces digo todo eso para que veas que los diversos lavamientos no eran para expiación de pecado. El agua no hace nada más que limpiarte. Gloria a Dios por eso. ¿Sí, Entonces no puedes usar esto para decir que sí, agua es especial, como dicen algunas denominaciones. Entonces, bueno, ya hablamos demasiado de todo esto del bautismo de Moisés y mostrando que lo que tiene que ver con el bautismo, ellos no tocaron agua para nada. No, no lo que pasó en el Mar Bermejo, ni con la nube. Y recibieron agua espiritual, eso sí, después de todo eso. Pero muchos piensan en el milagro que pasó ahí en el Mar Bermejo y no tocaron agua ahí. Y cuando habla de la ley de Moisés, puedes ver que esos diversos lavamientos también no son para expiación. Se apartan y son de la expiación para ser levitas santificados y diferentes, pero no son para expiación o reconciliación de pecado. ¿Sí, O para que sepas, en versículo 11 de 1 Corintios 10, Pablo dice, mas todas estas cosas les acontecieron por tipos, sobre quien los fines de los siglos han llegado, hablando de cristianos como nosotros. Son tipos de cosas para nosotros, para que podamos aprender por los tipos. Y eso es el punto del bautismo de Moisés y realmente cualquier bautismo que tiene que involucra a hombres. Son tipos, son figuras, son ejemplos. No limpian pecado, nunca. Nunca expian pecado. Ninguno. Hay otras razones para eso y vamos a ver cuando hablamos del bautismo de Juan el Bautista y lo de Pedro. Vamos a ver todo eso. Pero mira que lo de Moisés también, ellos no tocaron agua ahí en ese Mar Bermejo. Nada de eso limpió su pecado. En lugar de eso, todo esto acerca del bautismo de Moisés es un tipo para cristianos. Porque acuerda que esa roca que estaba con ellos y les seguían era Cristo. Mostrando que tiene que ver con Dios, Jesucristo trabajando con su pueblo, tanto como Él trabaja con cristianos hoy en día. Piensa en eso debajo de la nube. Y acuerda, cristiano, después de que renaciste, era un bebé en la fe. No sabía su mano derecha o su mano izquierda espiritualmente. Pero Dios, Él estaba ahí guiándole. Y cuando eres un bebé en la fe y estás en su luna de miel espiritual, como muchos dicen, estás siguiendo a Dios, tienes todo ese gozo y alegría y todo eso, y Dios te protege de cosas. Él asegura y Él te guía para evitar problemas que pueden destruir su seguimiento de Él. Tanto como Él hizo aquí, con Israel. ¿Sí ven? Antes de ser salvo, el Espíritu Santo estaba dándote convicción para que puedas tomar la decisión de reconocer su pecado y poner su confianza en Jesús. Okay. Y gloria a Dios por eso, que Él protege a sus bebés en la fe, para que evitan problemas. Pero llega un punto en que después de ellos, espiritualmente recibiendo el bautismo de Moisés, que ya llega la guerra. Y ya va a ponerte en prueba. No puedes seguir protegiéndote para siempre, debes crecer en la fe. ¿Sí, ve? Y mira lo que pasó cuando pasaron por la mar. Fueron liberados por esa nube que estaba no solamente guiándoles, pero protegiéndoles del enemigo. Faraón representa al enemigo, el diablo, Satanás, y sus poderes y potestades y cosas malvadas en lugares altos y todo eso. Pero Dios estaba ahí. Y no podían pasar hasta que Dios dejaba que ellos pasaran. Ellos no pueden hacer nada contra Dios. Pero Israel pasando por ese mar, tú puedes verlo como la redención. Y en múltiples maneras, hermano. La redención espiritual. Tanto lo que pasó con Pascua es otro ejemplo, imagen o tipo de eso. De su espíritu y alma del enemigo. Entonces representa la salud, el renacimiento.
pero también es tipología lo que pasará para Israel en el futuro. O mejor dicho, lo que pasará con la iglesia en el futuro. Porque en el rapto, Dios va a sacarnos de este universo y vamos a pasar aguas, para los que saben todo eso acerca del universo, y Él va a partir esas aguas, y los cristianos van a ir arriba, y el enemigo va a tratar de seguir y prevenir eso, y no puede hacer nada contra Jesús. Y por eso el gran Moisés va a asegurar que nosotros cruzamos y salimos de ese universo para estar con él en el cielo. Gloria a Dios. Es tipología. Okay. ¿Qué cosa? Y no vamos a tocar el agua que está ahí encima del universo tampoco. Para nada. También tienes la vianda espiritual, este man, y la bebida espiritual, esa agua que salió de la peña de Horeb. Todos estos milagros. ¿Y era para qué? Para asegurar que Israel pudiese alimentado en su camino y sobrevivir en el desierto de Sin, como dice la Biblia. Interesantemente, Sin, como dije, es un Dios malvado, representa pecado, y Sin, esa palabra en inglés que significa pecado. Pero si no sabía eso, Sin es un Dios malvado que representa al diablo. Y cuando estás en este mundo impío, ¿sí ve? Estás en su desierto, estás aquí peregrinando, cristiano. Y puede ser que por eso estás siendo afectado y murmuras a Dios, Dios, ¿a dónde está mi comida y bebida espiritual? Para que puedo seguir con vida aquí, andar por su poder y todo eso. ¿Y sabes qué? Dios te muestra su palabra, la vianda espiritual es la palabra de Dios, el man. Porque conecta directamente a Jesús, que es el pan de vida, y Jesús es el verbo. Él es aquella palabra que es la luz verdadera. Y ¿sabes qué? Él conecta con su palabra, con P minúscula también. El man. Comida espiritual. Bebida espiritual. La palabra de Dios es como agua que limpia. Y con todo eso eres satisfecho aquí en este desierto de pecado, en este mundo impío. Y puedes seguir adelante caminando para Dios. ¿Sí, ¿verdad? Nota con ese man, la gente tenía que coger lo que ellos podían comer y solamente para ese día. Cristiano, tú debes leer la Biblia diariamente. Pero Dios no va a decir que tienes que leer esta cantidad y ya. Todos son diferentes. Cuando sigues creciendo en la fe, puede ser que lees más en un día que antes. Y eso cambia. En el principio leí un capítulo y ya leo 5. Todos son diferentes. Pero debes coger lo que puedes comer y ya, no dejar extra para el próximo día porque se pudre. No es inútil, necesitas hablar con Dios cada día y recibir alimento espiritual de Él diariamente. ¿Sí ve? Y si no valoras lo que tienes con el presente, sabiendo que Él es el yo soy el que soy, Él vive en el presente, en el ya, quiere trabajar contigo ya, entonces la palabra no va a valorar para ti. Va a ser corrupto. Va a tener gusanos mezclado con las cosas feas de este mundo impío, ¿sí ve? Gloria a Dios. Y también hablando de esa bebida, murmurando de eso, la agua de Dios te limpia, como dije, te ayuda. Y esa roca que Moisés tocó con su barra para sacar agua, eso es Cristo. Y Cristo, cuando fue lanzado ahí en la cruz, salió sangre y agua de su lado. ¿Sí ve? Él es la persona que te da el agua espiritual. Y cuando tienes toda la comida o alimento espiritual que es de Dios y estás participando de eso, sabiendo que la bebida espiritual es que el Espíritu Santo, esas aguas vivas que corren y el Espíritu Santo y la Biblia juntos en su vida cristiana y estás lleno de Él y su palabra, ¿sabes qué? Va a servir para Él. Y ya eres dispuesto de pelear con Amalek, tanto como Josué, y deshacerles.
porque ya estás preparado. Ya no eres bebé en la fe, estás creciendo en la fe. Entonces sí, cristiano, estás participando en el bautismo de Moisés. Y no solamente eso, mira esos diversos lavamientos para los levitas. Cristiano, eres un sacerdote para Dios hoy en día y debes limpiarte. Su novillo era Jesús. Ya recibiste expiación de su pecado. Entonces tienes que participar con ese agua de apartamiento, ese agua de la expiación que es que el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y siempre ponerles día a día para que puedas servir y crecer en la fe y tomar esa decisión más que una vez. Israel recibió esa bebida una vez ahí, en Masa y Meriba, como dice la Biblia, en la peña de Horeb. Pero usted, cristiano, día a día debe ir para pedirle a Dios. Y cuando sigues lavándote espiritualmente de maneras diversas así, puedes ser más y más santo, más y más apto para servicio a Dios y ser parte de su reino espiritual hoy en día. Y por eso Él va a utilizarte para su gloria. Entonces sí, el bautismo de Moisés puede enseñarte todo. Son tipos en lo que debes hacer cristiano. Y es por eso que Pablo se refirió a ese bautismo ahí en 1 Corintios 10. Es lo mismo con los restos. Muestran cosas, enseñan cosas, son tipología de cosas, pero no son la sustancia, son la sombra, son la figura. La sustancia es Cristo siempre. Lo que expía pecados es la sangre de Cristo. Deja de pensar que algo tiene que ver con eso, porque no tiene que ver para nada. ¿Y sabes qué? Con cada bautismo cristiano en que Dios involucra a los hombres, Él asegura que no tiene que ver con limpiando su pecado, porque eso es su obra. La divinidad está involucrada con eso. Usted no puede salvar a sí mismo. Acuerda que Jehová salvó al pueblo de Israel cuando pasaron por la mar. Espiritualmente, Jehová, Él parte el agua y secó la tierra. Moisés representando a la persona con la palabra de Dios, como el Espíritu Santo. Jesús ahí peleando contra el enemigo con la nube. ¿Sí ve la divinidad ahí? Y usted por fe cruza esa mar caminando ahí. Entonces representa la salvación como tipología de eso. ¿Sí ve? Pero cuando renaces no tocas agua. Tiene nada que ver con siendo bautizado con agua. Porque ellos cuando fueron redimidos ahí no tocaron agua. ¿Sí ve? Es una obra de Dios. Entonces, bueno, hermanos, creo que la próxima vez que seguimos con esta serie vamos a ver, creo que es el bautismo de Juan el Bautista. Y ya vamos a seguir mirando y tratando de entender profecía y la historia para entender por qué Juan el Bautista había hecho ese bautismo y por qué es importante, dando cuenta de que él, siendo involucrado, siendo un hombre, no es un bautismo que salva. Eso es el bautismo por el Espíritu Santo, como ya vimos. ¿Okay? Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todo esto acerca del bautismo de Moisés. Le damos gracias, Señor, por mostrarnos esas cosas interesantes y ayudándonos a ver un poco de historia, porque somos gentiles y no tenemos esa información como la gente en Corinto después de 1 año y medio de enseñanza de Pablo. Entonces, gracias por eso, Señor. Y más que todo, gracias por mostrando lo que significa todas esas sombras, todas esas figuras, toda esa tipología, porque debemos de ver a nosotros en Israel y tratar de ser mejor que Israel. Y gloria a Dios que no todos en Israel eran como Israel, como Josué. Y por eso él podía deshacer a Amalek, él podía deshacer al diablo. Y hoy en día podemos sujetar a ti, Señor, y por eso el diablo va a alejar de nosotros. Entonces, gracias, Señor, por eso. Y te damos gracias realmente por todo que tenemos, especialmente la salud, que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.
Bueno, hermanos, regresaremos